Fundación Persea presenta a El Aguacast, la extensión sonora de Revista Persea, cultura científica para América Latina. Hola, bienvenidos al Aguacast, el podcast de la Fundación Persea, en el que hablamos de ciencia por y para América Latina. Yo soy Jesús Pineda y como siempre me acompaña Víctor Hernández. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Bien, muy contento de estar grabando una vez más el Aguacast. Y bueno, ¿quién nos acompaña hoy para hablar de ciencia latinoamericana? Y bueno, creo que es alguien súper interesante. Sí, definitivamente. Pues déjame entonces presento a la doctora Reina Camacho Toro. Ella es física, especialista en física de partículas experimental. Está actualmente en el Centro Nacional de Investigación en Francia, el CNRS. Es colaboradora del experimento Atlas del LHC, del Gran Colisionador de Hadrones del CERN. Y ella se formó en la Universidad de los Andes, en Venezuela. Obtuvo su PhD, su doctorado en física, en la Universidad de Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, en Francia, con un par de estancias postdoctorales en la Universidad de Ginebra, en la Universidad de Chicago. Y ahora vamos a platicar con ella de varias cosas, pero también respecto de un proyecto muy interesante, pues que tiene que ver definitivamente con promoción de ciencia en Latinoamérica, y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a la doctora Reina Camacho Toro. Hola, ¿cómo estás, Reina? Hola, Víctor. Hola, Jesús. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes hoy. Es igualmente, el placer es nuestro también. Reina, podemos comenzar platicando, bueno, quisiéramos comenzar preguntándote a respecto de tu trabajo, ¿no? Tú te has dedicado a la física de partículas, participando en experimentos tan célebres mundialmente, ¿no? Como los que se hacen en el Gran Colisionador. ¿Puedes contarnos en qué consiste tu investigación en ese campo? ¿Cuál es, digamos, la línea de investigación, la pregunta, ¿no? que estás buscando? Claro, con gusto. Tal vez me gustaría poner un poco de contexto a alguna de los nombres de instituciones que has mencionado. Yo estoy asociada a un experimento en un instituto que se llama el CERN, que es el Centro Europeo de Investigación Nuclear, un instituto que se encuentra en la frontera entre Francia y Suiza. Es el laboratorio de física de partículas más grande del mundo. Y la física de partículas, que es el área a la que yo me dedico, en particular la física de partículas experimental, es esa rama de la física que estudia los componentes más pequeños, los componentes elementales de la materia, lo que llamamos quarks y gluones, pero también las interacciones entre esos componentes, las fuerzas que hay entre ellos. Y esta rama de la física trata de responder preguntas fundamentales, estas preguntas que la curiosidad humana que nos caracteriza nos hemos hecho desde hace tanto tiempo. Por ejemplo, ¿de qué está hecha la materia? ¿O cómo ha evolucionado el universo desde su creación hasta ahora? ¿Cuál es el origen de la materia? Son ese tipo de preguntas a las cuales la física de partículas trata de dar una respuesta. Y para ello nosotros necesitamos utilizar experimentos que son grandes y complejos. Y es bastante irónico porque necesitamos grandes y complejos experimentos para estudiar las partículas más pequeñas. Sí. Pero para estudiar esa estructura interna de las partículas necesitamos unos supermicroscopios capaces de alcanzar energías muy, muy altas. Y uno de esos experimentos, de hecho es el mayor experimento dentro del CERN, se llama, como tú mencionaste, el Gran Colisionador de Hadrones o el LHC. Esto es un acelerador de partículas de 27 kilómetros de circunferencia que está bajo tierra y acelera protones, en este caso, en ambas direcciones a una velocidad muy, muy cercana a la velocidad de la luz. Son millones de protones acelerando en paquetes en las dos direcciones de este anillo, de este anillo circular que es el acelerador, y hacemos colisionar estos protones, ¿okay? Con una energía muy, muy, muy alta, a casi la velocidad de la luz, y se producen básicamente millones de colisiones cada segundo, ¿okay? Nosotros lo que intentamos estudiar dentro del LHC y los experimentos que tenemos alrededor de este anillo es qué pasa en el momento de la colisión. En el momento de la colisión, toda esta energía que está acumulada en
los protones se convierte en otras partículas. Y nosotros estudiamos estas partículas para intentar responder esas preguntas que mencioné antes. Entonces ya yo llevo aproximadamente unos 12 años trabajando en el LHC y en uno de sus experimentos, que es el experimento ATLAS. Es una colaboración de unas 4.000 personas. Y a lo largo de estos 12 años he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes ámbitos de estas preguntas y en diferentes ámbitos del experimento, lo cual agradezco bastante. He tenido la oportunidad de trabajar en la parte de instrumentación, en desarrollo de los detectores, en análisis de los datos. Y, por ejemplo, lo último que estoy haciendo es estudio de algo que nosotros llamamos nueva física. Y es nueva física porque no es la física que está descrita por uno de los modelos teóricos más exitosos experimentalmente que existen en la física de partículas, que se llama el modelo estándar. Este modelo es bastante exitoso, pero sin embargo deja varias respuestas, varias preguntas sin respuestas. Por ejemplo, la existencia de la materia oscura, el origen de la jerarquía de las masas entre las partículas, la diferencia que existe entre las masas de las partículas. Y una de las cosas que yo he estado haciendo en los últimos años es justamente analizar los datos para ver si podemos encontrar evidencia de partículas o de nuevas fuerzas que no estén descritas dentro de ese modelo teórico. Y es por eso que se le llama física más allá del modelo estándar o nueva física. Y en esa nueva física de la que nos estás hablando, aquí tal vez peco de sesgo teórico, me imagino que también está incluido, como mencionaba, fuerzas que no conociésemos, también la idea de supersimetría y todo esto que últimamente en la comunidad de físicos, por lo que he notado, ya se ha perdido un poquitico de esperanza en la supersimetría. Los teóricos nos seguimos aferrando porque es uno de los pocos lugares donde podemos calcular, pero en líneas generales la comunidad experimental le ha puesto muchos clavos en muchos ataúdes a muchas de las ideas de los teóricos, pero sin embargo la mayor fama del LHC y el mayor éxito hasta el momento ha sido la última pieza que faltaba, si se quiere, en el modelo estándar, que era la famosa partícula de Higgs, ¿no? Si pudieras contarnos un poquito más de cómo ha sido ese descubrimiento para que nuestros usuarios, nuestros escuchas, tengan una idea de cómo ha sido ese gran descubrimiento. Y cómo se ha sentido y cómo se siente esa ciencia grande cuando tienen un éxito tan famoso a nivel mundial como el descubrimiento del Higgs. Definitivamente ha sido uno de los grandes éxitos del LHC y del CERN en los últimos años. El descubrimiento de esta partícula que mencionas, del bosón de Higgs, ocurrió en el 2012. Y si vamos un poquito en la historia, el LHC se puede decir que fue construido para este descubrimiento, fue optimizado de alguna manera para este descubrimiento. La partícula que se llama el bosón de Higgs es la evidencia experimental de la existencia de un campo que explica de qué manera las partículas elementales, las partículas fundamentales adquieren su masa. La idea es que una vez que las partículas fundamentales, los quarks, los gluones, los bosones, pasan a través de este campo, interactúan con este campo, adquieren su masa. Y depende de qué tanto interactúen con el campo, las masas serán más altas, más grandes o más pequeñas. Y como mencionabas, en efecto, era la pieza, el ingrediente que nos hacía falta para comprobar el modelo estándar. Como mencionaba en algún momento, ha sido un modelo que desde los años 60 se ha podido verificar experimentalmente a través de varias instituciones y varios experimentos y aceleradores. Lo que nos faltaba en los años 2008, cuando empezó a funcionar el LHC,
era esta partícula, era descubrir esta partícula. Fue hasta el 2012, con toda la data que se obtuvo, que se recolectó entre el 2009, 10 y el 2012, que pudimos dar evidencia de la existencia de dicha partícula. Y en los últimos años, gran parte de nuestra comunidad se ha dedicado a entender esa partícula. Una vez descubierta, no solamente nos contentamos con su existencia, con saber de su existencia, pero ahora queremos conocer más. Queremos conocer todas sus propiedades, cuál es su masa, cuál es su spin, cuál es el espectro kinemático de esta partícula. Y en eso hemos estado en los últimos años. Porque además, entender eso también puede ser una ventana a la nueva física. Porque muchas de estas nuevas fuerzas o existencia de partículas mucho más masivas pueden tener un efecto en las cinemáticas del Higgs. Entonces, es muy interesante todos estos estudios. Para mí fue muy emocionante. No me puedo imaginar cómo fue ese descubrimiento para las personas que tienen tantos años trabajando en el experimento. En el 2012 yo estaba terminando mi doctorado y tuve la oportunidad de vivir ese descubrimiento con mis colegas en Francia, colegas que tenían 20 años trabajando en física de partículas, 20 colegas que habían construido el detector Atlas, un detector diseñado y optimizado para este descubrimiento. Así que imagínate la emoción de mis colegas que nos han transmitido a todas estas nuevas generaciones. Sí, nos imaginamos, ¿no? Esa emoción de participar en obtener resultados verdaderamente históricos, ¿no? Para la física. Reina, y por lo que nos platicas, en el futuro estaría pues digamos, sus objetivos están que en el futuro se tenga un resultado tan grande como este descubrimiento del bosón de Higgs. Bueno, eso esperamos. Uh-huh. Eso esperamos. Y es por eso que en el análisis de los datos se trata de estudiar, de estudiar diferentes aspectos. Tenemos Atlas en particular, y es solamente uno de los 4 grandes experimentos que hay dentro del LHC, pero para darte una idea, somos una colaboración de casi 4.000 científicos e ingenieros, un tercio de ellos son estudiantes. Entonces, tenemos el person power, tenemos la capacidad para estudiar diferentes áreas, grupos que están tratando de buscar la nueva física de manera directa a través de estudios para intentar encontrar nuevas partículas, nuevas fuerzas, como gente que se encarga de hacer medidas mucho más precisas de todas las partículas del modelo estándar, como gente que está en la parte de instrumentación y de desarrollo de los nuevos detectores, porque estos son detectores que se tienen que actualizar cada cierto número de años. Entonces sí, estamos de frente a tratar de estudiar diferentes cosas y ver qué es lo que nos muestra los datos a las energías a las que estamos tomando los datos en este momento. Y bueno, Reina, nos estabas contando... Es una contando... manera distinta ahora. Sí. No, que nos está, precisamente, iba a tomar precisamente de lo que nos estabas contando en este momento, que nos estabas contando, sí que hay trabajo de análisis de datos, hay trabajos para físicos experimentales, como lo que estás mencionando, trabajo de ingenieros que trabajan, que tienen que dar mantenimiento, el análisis de datos también requiere el trabajo de muchísima gente en el área de software para manejar toda esa cantidad enorme de datos que ustedes están produciendo, de que si no me equivoco es del orden de los exabytes por año. Son números que a veces
son difíciles de entender para la mayoría de los mortales, ¿no? Y mencionabas que es una colaboración de más de 4.000 científicos con todo el personal de logística que necesitan alrededor para poder llevar estos experimentos. Entonces estás hablando de proyectos enormes donde hay muchos países, muchas instituciones, muchos científicos individuales, áreas distintas del conocimiento, de experiencias distintas. Entonces quería que nos contaras un poco de cómo es el día a día y la logística de trabajar en proyectos tan grandes donde intervienen tantas naciones y tantas instituciones y tantas disciplinas distintas que tienen que tratar de engranarse la una con la otra para poder llegar a descubrimientos como el del bosón de Higgs y, esperemos, dedos cruzados, esa física que está más allá del modelo estándar. Dedos cruzados, así es. Ningún país ninguna institución sola puede desarrollar un proyecto de tales magnitudes. Y yo creo que eso nos demuestra la manera en que se hace ciencia actualmente. Está muy lejos esa idea del científico solo en un rincón, en su pizarrón, con tiza y pizarrón, trabajando de manera aislada. Yo creo que la ciencia ahora, no solamente en física de partículas, pero en muchas áreas, lo vimos actualmente con la pandemia, con el COVID, la ciencia se vuelve internacional, la ciencia se vuelve colaborativa. Y por eso es que por eso es que existen este tipo de grandes colaboraciones internacionales. Desde el punto de vista científico, para mí ha sido increíble la oportunidad de estar trabajando en investigación de punta, de ver de cerca cómo es el proceso de innovación tecnológica que se necesita para este tipo de experimentos. Desde el punto de vista del día a día, lo que a mí más me gusta de mi trabajo es lo que varía. No es un trabajo rutinario. Cada día puedes aprender algo nuevo, porque como si les mencionaba que existen personas que están trabajando en análisis de datos o que trabajan en detectores o que trabajan en el software, etc. Pero la verdad es que muchos de nosotros participamos en estos aspectos en paralelo, al mismo tiempo. Y en el desarrollo de nuestras carreras vamos aportando de un lado y de otro. Entonces, la oportunidad de poder también aprender de toda la gente que tienes alrededor es para mí invaluable. Y luego está todo el aspecto social, ¿sí? La manera que trabajamos, esa diversidad cultural, esa diversidad de experiencias, de background que tiene cada una de las personas que participan dentro de experimentos tan grandes enriquece muchísimo la manera en que se hace ciencia. Y eso para mí ha sido una experiencia increíble. Estar en la cafetería del CERN, por ejemplo, para una de las reuniones que tenemos anualmente y escuchas a alguien que te habla en italiano, otra persona que te habla en inglés, otra persona que te habla en ruso, ver palestinos e israelíes trabajando de la mano, trabajando en el mismo análisis, porque tienen un objetivo en común, que es hacer ciencia, que es entender un poco más de la naturaleza. Para mí eso ha sido una de las cosas más valiosas de trabajar en un experimento como ese, la diversidad cultural y la diversidad científica que tiene, cómo enriquece eso nuestra ciencia. Sí, definitivamente el trabajo que se hace en el CERN, digamos, en este experimento en el que tú colaboras, es tanto ciencia de vanguardia, de frontera, ¿no? Que nos tiene en el borde del conocimiento, pero al mismo tiempo es un espacio que, como mencionas, prácticamente modelo, ¿no? Para hacer ciencia colaborativa, pues que es como se hace ciencia hoy en día. Y respecto a eso, Reina, nos gustaría ahora sí pasar a preguntarte específicamente de ¿qué le podemos llamar como un proyecto interior, ¿no? Dentro de este mismo instituto, dentro de esta misma institución, que se ha llamado, lo voy a decir así, es el acrónimo, ¿no? Digamos, del proyecto, LA Conga, la Conga, que, bueno, ya nos puedes tú explicar un poco de dónde viene ese nombre, pero cuéntanos de este proyecto que también es de promoción de colaboración internacional en ciencia, pero específicamente para nuestra región.
Sí, la Conga Physics, es el acrónimo en inglés de la Alianza Latinoamericana para el Desarrollo de Capacidades en Física Avanzada. De allí viene el nombre. Quiero explicar para iniciar qué es lo que es, en qué consiste, quiénes están participando en el proyecto, y tal vez luego podamos hablar también un poco de los orígenes, porque toma tiempo y voluntades individuales y colectivas para desarrollar una comunidad como esta. La Conga Physics es un proyecto Erasmus+, que es cofinanciado por la Agencia Ejecutiva de la Unión Europea, de la Comisión Europea. Es un proyecto de 3 años que ha iniciado en el 2020, en enero del 2020. Esta red es una red europea latinoamericana de 11 universidades, 9 instituciones de investigación y 3 socios industriales también. Dentro de las instituciones de investigación tenemos el CERN, del que ya hablamos, el CNRS, que es el instituto en el que yo trabajo, y otros laboratorios en física de partículas como DESI o el ICTP en Trieste, que es un organismo también de la UNESCO, el IRFU. Y esta red es en física avanzada. Básicamente tenemos 2 áreas de desarrollo, que es la física de altas energías y los sistemas complejos. De manera más práctica, el objetivo de la red es crear un conjunto de posgrados, de cursos de posgrado en estas 2 áreas, en física de altas energías, física de partículas y sistemas complejos, que serán comunes a todas las instituciones que están participando dentro del proyecto, y serán apoyados también por la instalación de laboratorios de instrumentación interconectados. Básicamente esto va a ser un programa, una especialización de 1 año que se va a insertar dentro de la maestría de los 8 universidades latinoamericanas que están participando. Tenemos 2 universidades en Colombia, 2 universidades en Ecuador, 2 universidades en Perú y 2 universidades en Venezuela. La idea es que estos cursos están hechos de una manera que cumplan con los protocolos de Bolonia, que es un protocolo de educación europeo, tal que nos aseguremos que nuestros estudiantes obtengan cursos que están adaptados y diseñados a lo que son las exigencias internacionales. Una de las cosas que para nosotros ha sido bastante importante y que podemos considerar que es innovativo en la Conga es que cuando hablamos de desarrollo de capacidades en física avanzada, no solamente nos estamos enfocando en la parte teórica, que es algo muy común en los másters que tenemos en Latinoamérica, sino que tenemos 3 pilares: la parte teórica, fenomenológica de la física como tal, la ciencia de datos y la instrumentación. Y la otra cosa que ha sido bastante importante para nosotros es incluir dentro de nuestra red a los socios industriales. Nuestra idea es crear esta comunidad virtual, porque va a ser virtual, las clases van a ser en presencialidad remota, pero crear esta red tanto académica como industrial que le abra las puertas a nuestros estudiantes y a las nuevas generaciones, tanto dentro como fuera de la academia. Reina, entonces nos estabas contando precisamente en qué consiste y todas las instituciones que están participando en varios países, y mencionabas también que tenían parte de instrumentación, parte de manejo de datos, parte de la ciencia teórica y de la ciencia fenomenológica, ¿no? Y que era un programa educativo. Ahora, también mencionaste que estaban trabajando con compañeros industriales, con miembros de la industria. Y normalmente en esos aspectos tiende a haber, por lo menos en la experiencia que sé que algunos físicos tienen con geociencias, petróleo y el mundo privado, tiende a haber la sospecha primero del mundo industrial en que ese conocimiento no sirve para nada. O sea, que esas cosas son un poco de gente cerebritos jugando, ¿no? Pero también el hecho de que hay que tener, de que la información lo que se está obteniendo, la ciencia que se está produciendo, debe ser protegida, debe ser mantenida en secreto por cuestiones de secreto industrial y este tipo de cosas. ¿Cómo manejan en esa colaboración la apertura intrínseca de la ciencia y teniendo precisamente un contacto con la industria? ¿En qué consiste el contacto con la industria y cómo manejan la apertura intrínseca de la ciencia con el secreto que a veces puede desear la industria por cuestiones de patentes y ese tipo de asuntos? En nuestro caso, los socios
industriales que tenemos son socios que están haciendo ciencia de datos. Y nos están ayudando muchísimo a desarrollar nuestro syllabus en esta parte, en este pilar de los cursos. Y una de las cosas que nosotros tomamos en cuenta al momento de crear el consorcio es que nuestro proyecto está basado en los principios de ciencia abierta. Es una de las cosas que nosotros queremos proponer, que queremos promover dentro de las instituciones y a nivel más global latinoamericano. Entonces, para hablar un poco de la ciencia abierta, es este movimiento que busca hacer que la ciencia sea más accesible, que sea más eficiente, que sea más democrática, que sea más transparente. Pero cuando hablamos de ciencia abierta también estamos hablando de buenas prácticas de hacer ciencia. Por ejemplo, la necesidad de tener los métodos, los códigos, los datos disponibles para que nuestra ciencia y los resultados que estemos obteniendo sean reproducibles. Esto es algo que ha caracterizado o que está caracterizando en los últimos años los diferentes experimentos en física de partículas también. Hay varios proyectos de liberar los datos a su momento, por supuesto, en los diferentes experimentos, por ejemplo, del CERN. Y es algo que nosotros hemos tenido muchísimo en cuenta al momento de desarrollar el sílabus, pero también al momento de establecer estas relaciones con los socios industriales que tenemos. Es una de las bases y de los fundamentos del proyecto, de la manera en que interactuamos entre nosotros también. Y Reina, además es particularmente importante esta cuestión de la ciencia abierta, de la democratización de la ciencia, tal como lo pones, particularmente para nuestra región, ¿no? O para América Latina, el desarrollo de la ciencia en América Latina, que la iniciativa que ustedes tienen con el proyecto de la Conga Physics, pues es en parte de formación de científicas y científicos en esta área, pero bueno, también como promoción del desarrollo de la física en Latinoamérica. Entonces, nos gustaría que nos contaras un poco de si acaso, la percepción, pero también los objetivos o digamos las esperanzas que tienes, ¿no? En cuanto a esta participación de científicas y científicos de países latinoamericanos en estos grandes proyectos internacionales. ¿Cuáles verías tú que son los principales problemas o bien las áreas de potencial o las ventajas que pueden tener las personas que provienen de nuestra región participando en este tipo de proyectos internacionales? Sí, para responder a la primera parte de la pregunta, yo creo que es importantísimo que las nuevas generaciones se formen con las buenas prácticas científicas. Y eso incluye buenas prácticas también en la enseñanza de la ciencia. Eso debe incluir reproducibilidad, eso debe incluir apertura, porque es la apertura de la ciencia tanto en el acceso como para la sociedad, que ellos puedan entender exactamente qué es lo que estamos haciendo en las diferentes instituciones académicas. Uh-huh. Y esto es particularmente importante en Latinoamérica, donde muchos de nuestros países enfrentan desafíos como la falta de financiamiento, como el acceso a diferentes literaturas o políticas de evaluación de nuestros investigadores, que a veces a la productividad, pero tal vez la calidad al evaluar el trabajo de los científicos se ve afectada. Entonces, enseñar esto a las nuevas generaciones, esta manera de trabajar, nos parece a nosotros fundamental en este momento. Ahora, en el caso de este tipo de colaboraciones a nivel de los países latinoamericanos, tal vez vale la pena mencionar que se podría ver como de dos maneras distintas, ¿no? La importancia de que países latinoamericanos participen en este tipo de colaboraciones internacionales. De un lado, el argumento podría ser si la ciencia es clave para el desarrollo de los países emergentes. Uh-huh. Columna vertebral de la investigación en ciencia fundamental,
nos va a ayudar a formar las nuevas generaciones, comunidades de científicos y técnicos y todo lo que eso conlleva. Pero también lo podemos ver desde otro punto de vista u otra visión, y es tener países de otras regiones, sobre todo la latinoamericana, trabajando en este tipo de proyectos, va a aumentar la diversidad en la ciencia y eso va a enriquecer la ciencia. Traer una visión distinta, traer experiencias distintas, una manera de trabajar distinta, siempre va a hacer que los métodos que utilicemos, la manera en que hagamos ciencia, se enriquezca. Entonces, la importancia la puedes ver de esas dos maneras, que las dos para mí son muy válidas. Ahora, proyectos como este llevan, como mencionaba en algún momento, llevan tiempo, llevan muchas desarrollos, no sé cómo decirlo. O sea, proyectos como esto requieren la creación de una comunidad. Claro, ¿sí? Sí, exacto. Ahora, por ejemplo, la física de partículas experimental en nuestra región latinoamericana es un área de la física, en particular la física de partículas, que no tiene muchísimo tiempo. De hecho, se empezó en los años 2000 y actualmente hay diferentes grados de desarrollo, dependiendo del país. En Latinoamérica es una región bastante grande, es muy difícil generalizar, ¿sí? Lo que sí hemos visto en los últimos años es que hay muchísimo potencial, que hay mucho interés de parte de las nuevas generaciones. Y que también hay una comunidad científica que empieza a organizarse. ¿Okay? Hay una comunidad científica que a través de varios programas que se han dado en los últimos años, programas de cooperación con otras regiones, por ejemplo, un programa que se llamó Helen, que permitió la inclusión de varias instituciones latinoamericanas en experimentos del CERN, por ejemplo. Hubo otro programa que se llamó ePlanet. Entonces, gracias a todos estos esfuerzos en los últimos años, la ciencia de física de partículas experimental ha ido creciendo en nuestra región. Y actualmente nuestra región latinoamericana empieza a organizarse. Y entonces eso crea un momento ideal en el cual podemos empezar a desarrollar estos grupos regionales de colaboración que además tienen el link con Europa y con Norteamérica. Una de las actividades que actualmente están en la región, por ejemplo, es un foro a las 4RI, que es un foro latinoamericano para el desarrollo de infraestructuras de investigación, y es un esfuerzo básicamente para desarrollar la estrategia de grandes colaboraciones en la región, que está empezando con la física de partículas y cosmología. El foro empezó hace un par de años, actualmente están desarrollando esta estrategia a nivel latinoamericano, y una de las cosas a las que ellos le están dando bastante importancia es justamente a la capacitación, es al desarrollo de capacidades y a crear estos links a nivel latinoamericanos, a nivel de las instituciones latinoamericanas, para crear esas capacidades y para formar a las nuevas generaciones. Porque una de las cosas que puede que pase en nuestra región, en muchas instituciones, es que tengamos una masa subcrítica en recursos humanos capacitados. Pero si todos nos unimos, podemos lograr desarrollar grandes cosas. O sea, nuestras instituciones tienen una historia distinta, tienen recursos distintos, tienen competencias distintos, pero juntos se hacen más fuertes y se puede desarrollar proyectos como este y alcanzar la visibilidad en estas grandes colaboraciones. Oye, Reina, creo que lo que podemos tomar como dos grandes líneas importantes de lo que nos has mencionado a lo largo de la conversación, pero en este último comentario, es el énfasis en la creación de una comunidad, no solamente una comunidad científica a nivel mundial, sino también la comunicación entre los países de nuestra región
para poder crear redes de comunicación científica, de trabajo científico, que en una región que lamentablemente por razones históricas pareciera estar bastante atomizada, ¿no? Y mencionas que uno de los objetivos de la conga es precisamente ese, ¿no? Fomentar la creación de comunidad. Y quería preguntarte, tenía dos preguntas, una con respecto a eso y otra con algo que hemos notado también que les ha hecho bastante énfasis a lo largo de la conversación, que es lo que has llamado prácticas correctas en ciencia y la importancia de utilizar la educación como un mecanismo tanto para fomentar la creación de una comunidad como para la formación en prácticas correctas de ciencia. Mencionabas un poco acerca de la apertura de los datos, la importancia de compartir los datos, pero también quería que comentaras un poquito más acerca de qué se trata eso de buenas prácticas, porque para nuestros escuchas que han estado, aquellos que no lo conozcan, que no tengan mucho contacto con la idea de buenas prácticas, por un lado, y para aquellos que hayan escuchado noticias de, por ejemplo, científicos que falsean los datos o prácticas de que, bueno, los datos están bien, pero se ha hecho trampitas como p-hacking en el análisis, se ha hecho análisis selectivo, se ha elegido este dato y me quedo solo con este. Eso por un lado, en qué consisten esas prácticas correctas en ciencia, y por el otro, cómo está embebida el proyecto de la conga en la creación de comunidad cuando hemos tenido otros proyectos de colaboración internacional en América Latina. Y mencionaba, por ejemplo, recientemente el tristemente famoso por su pérdida telescopio de Arecibo. También tenemos en Chile unos observatorios hermosos, proyectos como Pierre Ice Cube, o también en el lado más educativo los cursos del ICTP para los países en desarrollo, a pesar de que no específicamente América Latina. Si pudieras comentarnos un poquito acerca de esas dos líneas. Perfecto. Sí, cuando hablo de buenas prácticas es la idea de no solamente, como tú mencionabas, que los datos sean accesibles, pero también que los códigos sean accesibles, que la metodología que se ha utilizado sea accesible. ¿Por qué? Porque esto nos permite reproducir los estudios y nos aleja de ese silo científico en el que a veces podemos caer. Nos permite compartir y que nuestro trabajo pueda ser utilizado como base, como raíz para otras investigaciones. Cuando esto sea posible, cuando tanto la información como los datos, como los métodos, como los productos científicos sean accesibles, eso va a crear muchísima más confianza en los resultados, no solamente dentro de la comunidad científica en la que estamos, pero también confianza de parte de la sociedad. Entender qué es lo que está pasando, entender cuál ha sido el proceso, nos va a permitir bien tener esa confianza y fortalecer ese lazo ciencia-sociedad que tanto nos hace falta. Tanto nos hace falta como lo hemos visto en los últimos meses con la situación COVID, con los movimientos antivacunas, etc. Jesús, pregúntame la otra pregunta porque no me acuerdo. Sí, no, la segunda parte era lo de cómo está embebida la conga en esta red de colaboraciones internacionales, algunas estrictamente científicas, como mencionaba el lamentablemente perdido telescopio de Arecibo y los observatorios en Chile, el observatorio Pierre en Argentina y otras colaboraciones ya centradas en el aspecto completamente educativo, como por ejemplo los cursos del ICTP, que son relativamente famosos tanto en las dos áreas que mencionabas, en física de altas energías y en sistemas complejos, que a pesar de que no apuntan directamente a América Latina, apuntan a lo que recibe el nombre a veces contencioso de mundo en desarrollo, ¿no? Quería que comentaras un poquitico de cómo entra la conga en este aspecto y cómo podría crecer
si ves la posibilidad de crecimiento a otras naciones, por un lado, y a otras áreas del conocimiento. Sí, recuerda que la Conga es un proyecto inicialmente educativo. Es un proyecto educativo donde tenemos varias universidades, tanto europeas como latinoamericanas, e instituciones de investigación que están participando dentro de nuestro consorcio. Dentro de este proyecto educativo, las herramientas que nosotros tenemos son, primero, una plataforma de educación para poder ver las clases en manera de presencialidad remota de acceso abierto. Tenemos un acceso remoto a instalaciones educativas experimentales que van a estar interconectadas y que van a estar dentro de cada una de las instituciones que están participando. Tenemos proyectos de ciencia ciudadana y hackatones dentro del syllabus, dentro de este año de cursos que se plantean dentro de la Conga, pero también tenemos la parte de movilidad que tanto caracteriza a los proyectos Erasmus Plus. Entonces, la última parte de este año de curso para nuestros estudiantes será movilidad entre, bien sea las instituciones latinoamericanas, como movilidad entre Europa y Latinoamérica, para hacer las estancias tanto académicas como industriales. Y es allí donde podemos hacer el link, Jesús, con estos experimentos. Por ejemplo, gran partes de los aliados que tenemos dentro de la Conga son personas que participan en OYE, investigadores e investigadoras que participan en proyectos como LAGO, que es un proyecto latinoamericano para el estudio de rayos cósmicos. También tenemos dentro de nuestros aliados el ICTP en Trieste, pero también tenemos una sede en Sao Paulo, en Brasil. Y la idea es justamente que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de tener movilidad y de hacer estancias en, bien sea una de las instituciones a nivel latinoamericano, pero también a nivel de otras instituciones y nuestros aliados como el CER, el CNRS o el ICTP. Y esto empieza a crear una red que no solamente es educativa, pero también es una red de investigación que crea a las futuras generaciones, a los futuros investigadores. No sé si eso responde a tu pregunta. No, excelente, excelente. Sí, sí, y creo que nos funciona muy bien para ir redondeando esta charla, esta conversación que hemos tenido, Reina. O sea, nos gustaría simplemente, para cerrar, pedirte un comentario precisamente al respecto de las expectativas del proyecto de la Conga Physics, que bueno, ya por lo que nos has contado, nos queda muy claro, nos dejas muy claro las líneas y los objetivos, pero solamente por ponerlo, digamos que en otra perspectiva, ¿cuál escenario futuro verías tú? ¿Qué acontecimientos en el futuro visualizarías que cuando pasen tú dirías, para esto es que se hizo la Conga, ¿no? O sea, esto es lo que nos deja enteramente satisfechos con este proyecto. ¿Qué vislumbras tú en ese futuro? Sí, bueno, la Conga nos ha dado bastantes emociones en los últimos meses. Como les mencionaba, empezó en enero del 2020, es un proyecto de 3 años y ha sido definitivamente un reto emocionante, sobre todo un reto con la situación de pandemia global, ¿no? Cuando nosotros propusimos este proyecto, que era un proyecto de una creación de una comunidad virtual, clases en presencialidad remota, una red europea latinoamericana, jamás nos imaginamos que una pandemia como COVID nos iba a llegar en el 2020 y que el proyecto se iba a convertir en algo muchísimo más relevante. Porque crear esta plataforma de e-learning y esta conexión, esta manera de trabajar es lo más relevante hoy en día en las instituciones que están participando y en otras instituciones a nivel latinoamericano. Sin embargo, bueno, el proyecto ha ido avanzando y si yo pienso qué me gustaría en el futuro ver en nuestra región, sería primero la sostenibilidad de un proyecto como este, pero también que podamos proponer este mecanismo de trabajo colaborativo a distancia, esta manera de crear redes virtuales
en otros campos. Vayan mucho más allá de la física, que incluso vayan más allá de las ciencias básicas. Si de aquí a 10 años, a 5 años, vemos que existen redes similares en la región, que tengan links con otras regiones en el mundo, que funcionen de esta manera, creo que me daría por satisfecha. O sea, ver que estamos creando comunidad, que estamos formando a la nueva generación de estudiantes o de investigadores, principios de manera como hacer ciencia, y que se haga de esta manera, me dará toda la satisfacción posible. Claro, claro. Sí, porque digamos, sí, una de las lecciones que hemos sacado de esta pandemia, entre tantas, es precisamente que era más fácil de lo que pensábamos crear esas comunidades a distancia, ¿no? O por lo menos no había tantos obstáculos como creíamos, así es que parecería que ya no debería haber excusas, ¿no? Para precisamente fortalecer esos lazos de comunidad a distancia, ¿no? Que no por el hecho de estar separados físicamente tengamos que menguar nuestras conexiones intelectuales, académicas, y en este caso tan importantes como son las conexiones científicas, ¿no? De formación en ciencia. Pues nos quedamos entonces con eso, Reina, y podemos ir cerrando. Sí, Reina, si nos pudieses contar, bueno, no, como dijo Víctor, nos quedamos con esa gema de idea de cómo, de usar las redes, de usar la educación para crear redes no solamente científicas, sino de interacción entre la creación de una gran comunidad en toda nuestra región y en la comunidad internacional, y aprovechar eso, como mencionabas, para traer nuevas perspectivas a la ciencia, nuevos ojos, nuevas mentalidades y nuevas visiones que hagan mejor a la ciencia. Y por último, ya para ir cerrando, como decía Víctor, Reina, si alguien nos ha estado escuchando y quiere saber un poquito más acerca de ti, acerca de los proyectos como la Conga y acerca de tu investigación científica, ¿a dónde pueden buscar más información? ¿Dónde pueden saber un poco más sobre ti, sobre la Conga y sobre todo lo que has hecho? Claro, les invito a consultar nuestra página web. Allí encontrarán más información sobre el proyecto, sobre cómo participar y sobre las diferentes instituciones que forman parte del consorcio de la Conga. La página web es laconga.redclara.net y también estamos en redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, @lacongaphysics. Excelente, Reina. De nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, muchísimas gracias también a ti, Víctor, como siempre, gracias. Acompañándonos en estas conversaciones. Sí, muchas gracias, Reina. Muchas gracias a ustedes. La doctora Reina Camacho Toro, que estuvo con nosotros. Gracias. Y bueno, a nombre de Víctor Hernández, yo soy Jesús Pineda y esto fue el Aguacast, el podcast de la Fundación Persea. Pueden encontrar más información sobre este y otros temas en nuestra página web www.revistapersea.com y pueden ayudarnos en nuestra labor de divulgación de ciencia por y para América Latina contribuyendo a nuestro Patreon en www.patreon.com/Persea Foundation. Hasta la próxima. El Aguacast es una producción de Fundación Persea, cultura científica para América Latina.